Good evening, Buenas brothers and noches, hermanos sisters. y hermanas. Feliz sábado. Es viernes por la noche y tengo que admitir que no es fácil para ninguno de ustedes ver un mensaje por internet después de un largo día de trabajo. Yo sé por experiencia propia que el viernes es el día más largo y más difícil y el día con la más grande cantidad de eventos que ocurre en la vida de un guardador del sábado. Hoy, por la gracia de Dios, me gustaría introducirles a ustedes un tema, y el título de este tema es Cristo, nuestra única esperanza. Estamos viviendo en un mundo que está hirviendo. Como cristianos estamos afrontando guerra total, viniendo del enemigo de nuestras almas. Pero hay una esperanza para aquellos que realmente aman a Cristo Jesús. Me gustaría introducirles uno de los más tremendos y solemnes versos de las Escrituras que puede ser encontrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Leamos. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, que serán pronunciadas muy pronto. No sabemos cuándo el Señor Jesucristo pronunciará estas palabras, pero hay un momento cuando el juicio investigador terminará. Hay un momento cuando la misericordia también terminará. Hay un tiempo cuando la gracia de Dios también terminará. Hay un tiempo cuando la formación del carácter cesará para siempre. Hay un momento muy interesante en la historia de la humanidad cuando el tiempo y la obra por la salvación y redención de la humanidad terminará, cesará en el santuario. 1 de cada 3 personas dice que tiene hambre, 2 de cada 3 dice que tiene sed, y 3 de 3 dice que tiene miedo. Este es el mundo en el que vivimos, mis queridos hermanos y hermanas. Recientemente me topé con una declaración de las redes sociales con respecto a un UCSB, asistente de enseñanza, diciendo que él asesinaría a Jesucristo si él tuviera una máquina de tiempo para regresar el tiempo y matar a Jesús. Él también consideraría matar a Cristo antes de su bautismo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hemos alcanzado el tiempo cuando las Biblias están en llamas en la calle de América. El mundo moderno ha abandonado a Dios, a Cristo Jesús y su palabra. Y repetimos la historia del pueblo de Israel, cuando Dios les dijo: si no os gusta mi gobierno, si no os gusta la palabra de Dios, si no os gusta la verdad, si no quisiera estar sujetos a mi Hijo, Cristo Jesús, entonces les daré permiso de tener un momento para comprar lo que toma para que el mundo de 7.8 mil millones de personas viviendo bajo el gobierno de la serpiente, viviendo bajo el gobierno del enemigo, porque rechazamos la palabra de Dios, rechazamos las Escrituras. Y hoy el mundo necesita un tiempo de meditación y tiempo de reflexión. Si es mejor estar bajo el gobierno de Dios o si es mejor bajo el gobierno de la serpiente. Y ya puedo ver un gran despertar en el lado del mundo, a donde la gente está realmente interesada y hambrienta por la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde el tener una Biblia en su hogar se considera un crimen de odio. ¿Por qué? Por despertar el odio, instigar el odio contra la gente y poseer material inflamatorio. Y en todas partes del mundo hemos llegado al tiempo de la Edad Oscura y del ateísmo de Francia. Hermanos y hermanas, quemando la Biblia en las calles y en las ciudades, quisiera leer una declaración por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, ante las Naciones Unidas. Hermanos y hermanas, quiero decirles esta noche: el futuro les pertenece a aquellos que tienen la paciencia de los santos en esta crisis y a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos tenemos unas hermosas declaraciones que demuestran que el pueblo de Dios no hacen de este planeta Tierra su hogar. El futuro le pertenece al pueblo de Dios que han sido martirizados,
que han sido perseguidos, torturados durante los siglos. Y ahora, cuando esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, será el evento más brillante y extraordinario al que podemos asistir. Pero antes que veamos el rostro del Señor, antes que podamos abrazar sus pies santos, tendremos que dividirnos en dos, porque el mundo se está dividiendo en la mayoría y la minoría. Y adivina qué, el pueblo de Dios tristemente estará dividido en traidores y traicionados. Traidores serán finalmente la mayoría, y los traicionados serán aquellos que permanecerán fieles al Señor Jesucristo. El pecado jamás regresará al cielo. De hecho, la más hermosa declaración escrita en Fe y Obras por Elena G. de White. Ante esta solemne declaración, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos y hermanas, yo sí creo que usted y todos nosotros tenemos la misma preocupación legítima. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Mucho tiempo antes del apóstol Pablo, David declaró la misma preocupación en Salmo 61. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayaré, llévame a la roca más alta que yo. David es el que tiene la misma preocupación del apóstol Pablo, y es la misma preocupación de usted y yo, ¿sabe? Hermano y hermana, cuando corremos, usamos las piernas, cuando vamos al mar, usamos las manos. Él nada en problemas y preocupaciones de este mundo, está nadando en problemas y dificultades que le rodean como una mar. Está enterrado hasta el cuello y solo nada y mira hacia una roca en medio del mar y ve hacia la roca y ve que la roca está más alta que él y ve que solo tiene pocos intentos para subir la roca de un medio del mar, pero se da cuenta que subir la roca en medio del mar es una imposibilidad. Entonces ve hacia su Padre Celestial y ora fervientemente diciendo: llévame a la roca más alta que yo, tráeme hasta el estandarte del carácter de Cristo, porque es más alto de lo que yo como humano puedo ofrecer en mi naturaleza humana, naturaleza pecaminosa. David está rogando a su Padre Celestial que lo tome en sus brazos de entre el mar de preocupaciones y lo eleve a la roca, roca poderosa, que es para nosotros la roca de la eternidad. Quisiera ver el futuro del pueblo de Dios. ¿Qué sigue? ¿El tiempo de angustia? ¿Una crisis mayor de la que hemos afrontado este verano? Yo personalmente sí lo creo. Yo creo que estamos afrontando una crisis que jamás ha sido experimentada por ningún humano en el planeta Tierra hasta ahora. De hecho, el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos sobreenfatiza nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. ¿Tenemos miedo de morir? ¿Es esta nuestra preocupación previa? ¿Es esta nuestro pensamiento primordial? ¿Estamos preocupados por la posibilidad de que podemos morir? Ese es nuestro temor. En la noche de la angustia de Jacob, hermanos y hermanas, nuestra preocupación no es por si fallecemos. Nuestra preocupación es por si hay un solo pecado del que no nos hayamos arrepentido y confesado. El pueblo de Dios no teme morir, hermanos y hermanas. Si estamos escondidos en Cristo, si el Señor Cristo Jesús es nuestra promesa y nuestra confianza en tiempo de crisis, la única esperanza es Cristo Jesús. No tenemos ninguna razón por qué temerle a la muerte. La única razón por la cual tememos es por el pecado no arrepentido y confesado. Entonces podemos ver, hermanos y hermanas, una vez más, que el pecado es nuestro más grande enemigo. Y como el apóstol Pablo podemos aclamar a gran voz: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O como David en Salmos 61 podemos decir con la misma pronunciación y pasión e intensidad emocional: Señor, guíame a la roca que es más alto que yo. Y yo creo que juntos esta noche podemos pronunciar la misma oración de David, pronunciar la misma oración del apóstol Pablo,
sálvanos de nuestro pecado. Porque si hay un enemigo que nos puede destruir es el yo. Mi más grande enemigo de todos los tiempos es Livio Tudoroyo. Yo siento que no puedo derrotar esta bestia, pero por eso oramos juntos. Yo oro al Señor Jesús: Señor, sálvame a pesar de mis debilidades, a pesar de mis enfermedades, sálvame de mí mismo. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 nos dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hermanos y hermanas, es un anuncio terrible que el Señor Jesús recompensará a cada quien dependiendo de sus obras. Sorprendentemente no dice de acuerdo a su fe. Básicamente, hermanos y hermanas, la fe es la profesión de lo que nosotros creemos. Fe es una declaración que hacemos, pero al menos que esta fe no sea sustanciada por los frutos que en nosotros son producidas por el Espíritu Santo, esa fe permanece una declaración vacía de nuestra apropiación de la misericordia de Dios. En Lucas capítulo 18, verso 8 tenemos la siguiente declaración: os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sorprendentemente, Lucas, cuando el Hijo del Hombre regresará, encontrará fe en la tierra. En el mismo Cristo Jesús, en el libro de Apocalipsis, hace la misma declaración en una frase diferente: yo venturé y traeré conmigo una recompensa que será ofrecida al pueblo de acuerdo a sus obras. Entonces aquí tenemos un poquito de confusión entre el mundo cristiano y tenemos la declaración del libro de Hebreos capítulo 10 versículo 38 que dice: el justo por la fe vivirá, pero si alguno retrocediere, no agradará a mi alma. Qué hermosa promesa inspira al Señor Jesús al apóstol Pablo para hacer esta declaración que recuerda la declaración del libro de Habacuc. Ahora el justo por la fe vivirá. Mi pregunta a usted, mis hermanos y hermanas, es: ¿por qué el Señor Jesús no dice el justo por la fe vivirá? La Biblia es muy clara que el justo por la fe vivirá. Cuando nuestro Padre Celestial lo ve, no lo ve a usted, mas ve a su Hijo Cristo Jesús, y la justicia, la honestidad, la perfección, la justicia de nuestro Señor Jesucristo es dada a usted de manera corporal, basada en un contrato que Dios firmó con Cristo Jesús cuando el Señor Jesús decidió venir a morir por la humanidad. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El único justo que yo puedo recordar en las Escrituras es el Señor Cristo Jesús, y su justicia, su justificación, su justicia es dada a ti no con el propósito de cometer pecado, sino con el propósito de caminar en fe como el Señor Cristo Jesús caminó. En nuestra iglesia de Dios tuvimos una guerra teológica que yo dijera fue innecesaria. El espíritu de profecía dice en fe y obras. Yo creo que es tiempo que los liberales y legalistas en nuestra iglesia se reconcilien y terminen la guerra al pie de la cruz y entrar en el santuario y ver los ojos del Señor Jesús, golpear al pecho y clamar a gran voz como el publicano y decir: ten misericordia de mí, mi querido Señor. Al pie de la cruz podemos verdaderamente entender el significado de la vida, una vida vívida en Cristo Jesús, una vida vívida en oración y súplica y completa y absoluta comunión con nuestro Padre Celestial, por la intercepción del Espíritu Santo y del Señor Cristo Jesús en el santuario. Recuerdo a Martín Lutero, una de las mentes más brillantes de la Edad Oscura, y el hombre a quien el Señor Cristo Jesús le reveló un hermoso mensaje: justificación por la fe. Pero que por su imperfección de carácter no entiendo algo del significado de este mensaje. Algunos de los elementos que son muy profundamente significativos en el mensaje de Cristo, justicia nuestra.
Si Lutero, el gran reformador, no comprendía completamente la obra de la justificación y santificación, ¿cómo nosotros, pobres y miserables hombres que somos, podremos entender y comprender la reconciliación de este hermoso concepto? Recientemente el mundo evangélico en América se ha enfrentado a una crisis. Un pastor que hizo una declaración pública e inapropiada fue forzado a renunciar o fue despedido. No recuerdo muy bien al momento, pero sin embargo algunos de sus seguidores estaban ansiosos de apoyarlo. Otros estaban ansiosos de acusarlo, y uno de los profesores, Karen Swallow Prior, una profesora de inglés que recientemente dejó Liberty, hizo una declaración. Ponemos demasiado énfasis en las narrativas de la redención que estamos demasiado dispuestos a excusar el comportamiento pecaminoso y no responsabilizar a las personas. Esto es exactamente lo que ocurre en las iglesias. Hermanos y hermanas, somos perdonados por Jesús, pecamos de nuevo. Somos traídos ante el juez para ser perdonados. Si somos perdonados, somos liberados a la calle y volvemos a cometer el mismo pecado. Y pendulamos y oscilamos de un lado a otro toda nuestra vida. Hoy en Portland, Seattle, Chicago, la policía arresta al obrador de mal en la calle porque o se estaba manifestando violentamente o por quemar los edificios o por atacar a personas inocentes en la calle que caminan tranquilamente, o por saquear, robar o asaltar a las tiendas. La policía trae a esta gente ante el juez y el juez los desestima, los perdona, dándoles ninguna condenación, sin darles un sentido de contabilidad y responsabilidad. La policía regresa a las calles el día siguiente y vuelve a enfrentarse a las mismas personas trayéndoles de vuelta al juez. Y se convierte en un círculo vicioso que demuestra qué tan frívolo y lisiado está nuestra sociedad. Pero no solo en los asuntos públicos, no es solo el mundo que es tan frívolo, tan injusto y confuso, sino porque nosotros como cristianos hemos perdido el poder de ser ejemplos. Es porque como cristianos perdimos el sazón de lo que es estar escondidos en Cristo Jesús. Y la misma confusión encontramos en la iglesia hoy, entre la gracia y la ley, entre justificación por la fe y santificación por la fe. Puede ser percibido en las calles del mundo hoy, pero no debemos olvidar que muy pronto estaremos ante el autor de la misericordia, al igual que es el autor de la justicia. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siquiera nos damos cuenta lo que toma para que nosotros, un puñado de polvo, enfrentar al infinito grandioso Dios cara a cara. Job, uno de los más extraordinarios hombres que viviese en la tierra, el padre de la paciencia, cuando vio a Jesús, su Creador, en el capítulo 42, estuvo aborrecido de sí mismo. Cuando Job escuchó la voz del Señor, de entre el torbellino exclamó: Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando Isaías vio la gloria del Señor y oyó a los serafines clamar: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, ¿qué entonces él aclamó? ¡Ay de mí, que soy muerto! Daniel, cuando fue visitado por mensajero santo, dijo: Antes mi fuerza se me cambió en debilidad. Fue el amado Juan que se apoyó en el pecho de Jesús y contempló su gloria, que cayó como muerto ante el ángel. Al ver a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos, cara a cara, será para mí y para ti, para todos, el evento más brillante y el evento más esperado de nuestros corazones y de nuestras almas, o será la más aborrecible reunión con la divinidad. Sin Jesús, sin tener su manto de justicia, sin tener el oro que es probado en el fuego y sin tener el Espíritu Santo que ungió mis ojos para poder ver la realidad de mí, de la sociedad y de este grandioso Dios.
De hecho, mis queridos amigos, no es nuestro trabajo hacer la paz con Dios. Esa fue la obra de Cristo Jesús. Nuestra obra es de aceptar a Cristo y su paz y justicia. Y al hacer esto, ¿sabe qué sucede? Así el hombre se convierte en uno con Cristo y uno con Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos llegar a ser uno con Cristo, uno con el Padre, aceptando su paz y su justicia? En Hebreos capítulo 5, versos 7, encontramos un momento delicado en la vida de Jesús, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Este es el método que podemos preservar nuestra relación con Jesús, preservar el ser uno con Jesús, el ser uno con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos llegar a ser uno con Cristo, uno con el Padre, aceptando su paz y su justicia? En Hebreos capítulo 5, verso 7, encontramos un momento delicado en la vida de Jesús, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Este es el método que podemos preservar nuestra relación con Jesús, preservar el ser uno con Jesús, el ser uno con nuestro Padre Celestial. Nuestro deber no es hacer la paz con Dios. Nosotros los pecadores no podemos hacer la paz con Dios, pero sé de un hombre, el hombre Jesús, que hizo la paz en nuestro favor con el Padre Celestial. No es la obra del pecador hacer las paces con Dios, sino aceptar a Cristo con su paz y justicia. Así que si el Señor Cristo Jesús os ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, cuánto más nosotros pecadores pronunciaremos oraciones para preservar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Diariamente, continuamente, el Señor Cristo Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a su Padre Celestial, porque no podía confiar en su propia naturaleza humana, hermanos y hermanas. Y le imploró a Dios, el Padre, que estuviera unido con él, cada pulgada de su cuerpo, cada célula de su sangre, cada momento de su vida. Jesús quería estar unido 100% con su Padre Celestial. Y este es el secreto con el que Jesús nos anima a seguir su ejemplo de salvación y preservar la hermosura de esta relación. Si queremos estar allá en el cielo, debemos estarlo así aquí, no por nuestra propia fuerza, que somos personas pobres y miserables, sino por el poder de Cristo, por medio de la exposición con Cristo en oración. Mientras más estamos en comunión con el Señor Jesús, mucho más sin valor nos veremos. Mientras más nos perdemos en el Señor Cristo Jesús, más veremos su hermosura de su carácter, teniendo sed de convertirnos más como Él en carácter. El espíritu de profecía tiene un mensaje de ánimo para nosotros durante el tiempo de crisis. El Señor Cristo Jesús nos está diciendo por medio de su palabra que no necesitamos estar preocupados por si algún día seamos crucificados por Cristo. Debemos ser crucificados con Cristo todos los días, ahora, y permitamos que Dios se encargue de ese tiempo. Dios os dará oportunidad de demostrar y probarnos que es un Dios de amor y misericordia, que os traerá a las ondas de victoria para siempre y siempre. Hermanos, ya hacia el fin de mi tema, déjeme decir que si no somos provocados a cambiar nuestras vidas al ver a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces estamos completamente perdidos. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que el espíritu de profecía dice? Si se arrepiente, en realidad no es de sí mismo, es dado por el favor de Cristo Jesús. El Señor Cristo Jesús es el que produce el arrepentimiento. Él es el autor
de su arrepentimiento y remordimiento por los pecados que ha cometido. Y más adelante dice: hermanos y hermanas, nuestra única esperanza de poder vencer el pecado es Cristo Jesús. Él es quien produce el arrepentimiento, Él está produciendo la conversión y Él es el que produce el cambio de nuestras vidas. Lo que debemos hacer es estar expuestos en oración. Mi pregunta para ti en esta noche es: ¿cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿Es ese tiempo al menos equivalente al tiempo que pasa en rodillas? En las noches cuando no puedes dormir, ¿es ese tiempo equivalente con el tiempo que pasas viendo entretenimiento o pasando tiempo en el teléfono hablando sobre alguien más? El pecado es nuestro más grande enemigo. Estamos en una guerra total en contra del pecado. Y el pecado está en completa guerra contra nosotros. El yo es el más grande enemigo con el cual debemos pelear. ¿Pero cómo? Jesús es nuestra única esperanza de salvación. 35 años atrás, cuando llegué al Señor, tuve un sueño. Es como si fuese ayer. Y soñé que era el fin del mundo, y todos fueron traídos al juicio. Había una gran mesa cubierta con un manto blanco. Miles y miles de personas se acercaban a esta gran mesa, con corderos en sus manos. Nunca había visto tantos corderos y tanta gente en toda mi vida. Y era el día del juicio, y cada persona soltaba a su cordero, para que se fuese debajo de la gran mesa cubierta con el manto blanco. Tenían que hacerse a un lado mientras su cordero, la señal de su salvación, era la siguiente: si el cordero se salía de debajo de la mesa y brincaba sobre la mesa para tomar un trozo de pan de la Santa Comunión, porque a cada medio metro o 2 pies había un plato con pan de la Santa Comunión. Yo veía a muchos corderos que caminaba sin intentar de obtener un trozo de pan. Muchos estaban tristes, otros lloraban, otros gritaban. Tenían ovejas de distintivos tamaños, ovejas pequeñas, ovejas grandes, y exclamaban las solemnes palabras: estoy perdido, estoy perdido. Mientras miraban sobre esta escena, mi tiempo vino en mi sueño. Escuché la voz de mi Padre Celestial: es tu tiempo. De repente, de la nada, recibí un pequeño cordero sobre mis brazos, y mi oveja estaba tan chiquita, pequeña. Escuché la voz de Dios del cielo que decía: suelta la oveja. Yo argumentaba con el Padre en este sueño, y le decía: pero Señor, mi oveja es muy pequeña. Y otra vez mi Padre Celestial del cielo dijo: suelta el cordero. Y le dije una tercera vez: pero Señor, mi oveja es muy pequeña y no podrá subir la misma mesa y perderá la vida eterna. Y la tercera vez mi Padre Celestial dijo con autoridad, con gran fuerza en su voz, que nunca olvidaré: antes de soltar la oveja, yo estaba hablando con el cordero, abrazándolo y besándolo, y le decía a ese pequeño cordero que yo sospechaba que era Jesús. Le dije: tú eres mi única esperanza, solo tú puedes salvarme, porque yo no puedo hacerlo. Abrazando a la oveja, que era tan cercana a mi corazón, la solté. Me retiré hacia al lado de la mesa y miraba que tomó unos pasos. Intentó brincar sobre la mesa y tomar un pedazo de pan de la Santa Comunión, y estaba muy pequeño y no tenía el tamaño para brincar hacia la mesa. Pero se cayó, volvió hacia abajo de la mesa, continuó caminando y nuevamente volvió a intentar. Por segunda vez brincó un poco más alto que la primera vez y no pudo lograrlo. Cubrí mi rostro y dije: Señor, estoy perdido. Y después él intentó una tercera vez en mi sueño, y ese pequeño cordero hizo un gran esfuerzo para poder brincar sobre la mesa, y cayó sobre la mesa, y tomó el trozo de pan, lo comió, y en ese mismo momento yo grité:
seré salvo. Entonces escuché la voz del Padre: tú nunca serás un hombre rico. Dios sabía que las riquezas pueden destruir a alguien. Y yo soy ese tipo de persona. El Señor me mantiene bajo y humilde y en mi estado social. Y alabo al Señor por eso. Hermanos y hermanas, la única esperanza es Cristo Jesús. Él es el Salvador, Él es el Cordero que podemos abrazar, es el Cordero en quien podemos poner todas nuestras oraciones, toda nuestra fe, que Él nos salvará. Yo creo que esta noche iremos a nuestras recámaras y antes de dormir ponernos de rodillas y conversar de corazón a corazón y mente a mente con nuestro querido Salvador, Cristo Jesús. Él es quien puede producir una transformación en nuestros caracteres. Y como el espíritu de profecía dice, es mi deseo y oración que esta noche nos aferramos a la esperanza de que Él es el único Salvador, es el único amigo que nos puede ayudar, capacitarnos, convencernos a que ganemos la guerra contra el pecado. Hermanos y hermanas, este es mi deseo y oración, que el Señor nos bendiga ricamente en este terrible tiempo de angustia cuando esperamos la segunda venida de Cristo. Postremos nuestras rodillas y nuestros corazones al Señor en oración. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu Hijo Cristo Jesús. Te agradecemos por los medios que has encontrado la salvación por nosotros. Te engrandecemos por dar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados. Cambia y finaliza esta hermosa obra de transformación de nuestros caracteres. Tú eres el que nos da el querer como el hacer. En el nombre de Jesús. Amén.